Mañana, ¿no? La situación de los choferes de colectivos y las empresas que han tomado una decisión. 160 personas han recibido telegrama de despido. Las empresas vuelven a hablar de la crisis, de lo que está con la situación de boletos, que han pedido una reconsideración, que el Consejo Deliberante de la capital revea las tarifas y que sea una tarifa más acorde. Eso es pedido de aumento, porque no se acuerda de la discusión que hubo con Jorge Berreta al aire diciendo no pedimos nada, pero la mona, aunque se vista de seda, mona se queda. Había un pedido oculto ahí, decir quiero que suban las tarifas cuando me dice revean porque lo que me dieron no me alcanza. Bueno, hablan de la situación del combustible y nosotros mostrábamos dos páginas, vamos a mostrar la tercera página también, que es lo que sucedió en una de las empresas. Los costos, ingresos y egresos y los costos que tienen las empresas y que según, en este caso un empresario, esta empresa perdió 3,5 millones de pesos en déficit el último mes. Vamos a ver si podemos ver el informe que mostramos. Ahí está. La primera es total de ingresos, que habla de 10 millones 5 mil pesos. La segunda tiene que ver con el egreso, 13 millones 860 mil pesos. Y la tercera que estaba mostrando con Luis, que ayer, que temprano no lo teníamos, es lo que hace la diferencia negativa. El endeudamiento es de 3 millones 855 mil pesos según la empresa. Y lo que no se tuvieron en cuenta son ingresos brutos, tasas municipales, honorarios de abogados, contadores, ingenieros, seguridad de higiene, internet, alquiler de boletería, bla, 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 con lo que se va más allá. Ahora vuelvo a repetir que cuando hablan o vienen diciendo de las tarifas bajas y de que están perdiéndose mucho tiempo, o hace bastante tiempo que vienen perdiendo, ahora pierden casi 4 millones de pesos. Digo, o son filántropos, o aman mucho a las empresas, o se pasan de buenudo, o son, para decir verdad, son giles porque están laburando y trabajando a pérdida. Bueno, este es el prólogo de tantas preguntas y tantas respuestas que va a haber, una charla picante con Omar Noble y Jorge Berreta, que ya están en los estudios. Jorge, buen día. Buenos días. ¿Cómo está? Bien. ¿Qué va a contar algo o no? Sí, por supuesto. Por supuesto. Digo, primero creo que la interpretación que le da la nota que se envió al Consejo, al Ejecutivo Municipal y al Ejecutivo Provincial, ya lo explicamos, creo que desvirtúa el tema. Si bien se puede interpretar como la interpretaron, el espíritu de esa nota era marcar que tanto el Consejo como los ejecutivos no le dan la seriedad y no lo trataron con los elementos técnicos, llámense en estudio de costo y realidad económica. Simplemente otorgan en pos de la presión y no es lo que pretendemos. Esa discusión ya la tuvimos. Cada uno tiene su punto de vista, yo digo el espíritu de la nota. También le digo que se puede interpretar como un pedido de tarifa. Nosotros creemos que los usuarios no están en condiciones de pagar más tarifa. ¿Estamos de acuerdo? Dicho esto, voy por qué seguimos trabajando con las líneas o con las empresas pérdidas. Lo que leyó es una empresa tipo de 22 a 24 coches trabajando efectivamente. Y ese es el nivel de endeudamiento, están todos los papeles respaldatorios a estos números. ¿Por qué seguimos trabajando? No somos ni buenos, ni buenudos, ni filántropos, nada. Tenemos primero un contrato, una situación contractual con el municipio y con la provincia. Segundo, con los usuarios, o primero con los usuarios, después con los poderes concedentes. Y tercero es el negocio nuestro. En mi caso, que son los números que se exponen, me rompí el lomo para generar esta empresa y tener 20 coches piso súper bajo, rampa para discapacitados, aire acondicionado y 4, 5 o 6 coches muletos para prestar un servicio como la gente. Me endeudé con un dólar a 18, 20 pesos y hoy tenemos un dólar de 60. ¿Quién me puede prohibir a mí que defienda el trabajo de tantos años? ¿Quién me puede prohibir a mí que defienda la inversión que hice en el 2018 en pos de jerarquizar el transporte y de prestar un servicio acorde a la realidad? ¿Quién me lo puede prohibir? No somos ninguno de los adjetivos que nos puso Ángel, con mucho respeto,
no somos ni buenos ni buenudos, tenemos vocación de servicio y defendemos el negocio que los gestamos con el lomo, al menos a mí me pasó así. Rompiéndome el lomo para trabajar y para prestar un buen servicio y estando en los momentos más difíciles del 2001 a la fecha. Esta es la realidad. ¿Cómo funcionamos? Lo voy a explicar porque ese papel o ese informe económico básico sobre datos sólidos de agosto, ¿cómo funcionamos debiéndole a la FIP? Pagando punitorios importantes. Hay empresas que están endeudadas en más de 40 millones de pesos y que esto está llegando al límite. Le debemos a la FI, le debemos a renta, hay empresas que tienen, porque siempre hablamos de la general, ¿no? Hay empresas que le deben a los proveedores que le han cortado cuenta corriente de hace 20 años atrás, proveedores de repuesto, digo. Esta es la forma en la que estamos trabajando, en pos de defender un negocio que es nuestro, que invertimos, porque si usted ve, hay una inversión por detrás de esto, lamentablemente en este país, con las políticas aplicadas, casi históricamente diría, uno no puede ser previsible, la inversión sabe que si yo hubiese hecho la inversión o si hubiese tenido para hacer la inversión comprar dólares, el EVAC y todo lo demás, seguramente me están aplaudiendo porque sería muy vivo, especulando. Nosotros prestamos un servicio vital, donde hoy en día nos sentimos obligados por las ordenanzas y las leyes, ¿sí? Y por los estados, tenemos obligaciones que aspiramos a cumplir, pero no tenemos todos los derechos. Perdón. Esta es la situación general, ¿no? Jorge, usted, a ver, si interpreté más o menos lo que quiso decir, que ustedes de alguna manera, porque están perdiendo con el comportamiento del dólar, por la deuda con la FIP, con la deuda con los bancos, solamente están cumpliendo el servicio por lo que dice la ordenanza y por el contrato, si no ya se habrían ido varias empresas. Y porque queremos defender nuestra inversión, nuestro negocio. Y tenemos obligaciones, como bien dice usted, contractuales con los usuarios. ¿Quién no quiere defender su negocio tratando de buscar un norte, un objetivo, una luz? ¿Qué es tan difícil de entender? A ver, déjeme explicar esto. Hay muchas de la empresa. Sí. En este caso, lo único que... ¿Usted tuvo que despedir empleados? Sí, ahora le explico. Despedí en Leagas, que es una planta de 100 y pico de empleados, despedí 6 y en otra empresa que soy asesor despedí 10 más. 16 más o menos en total. Déjenme explicar esto. ¿Quién me puede negar a mí que defienda mi negocio? ¿Quién puede negar que invertimos con coches que no existen en el interior del país como obligación? ¿Quién puede negar que invertimos en el aparato productivo, no en el especulativo? Y a veces somos tratados, muy maltratados, por cierto sector de la sociedad donde están involucrados periodistas, usuarios, políticos, funcionarios. Sentimos que somos maltratados cuando saben las necesidades reales. ¿Quiere que hablemos de los despedidos? Porque me acaba de preguntar. Sí, me dijo 16. Sí, en realidad, esto quiero... Ahora ya estoy en el tema, como dicen los chicos, modo institución, ¿no? Esta medida no fue institucional. Esta medida no deseada, dolorosa, traumática, es consecuencia, primero, de las políticas nacionales. Con respecto al transporte, yo no voy a hablar política en general, digo, donde los subsidios, el traspaso de los subsidios a principios de 2019, fue improlijo, fue discrecional, no nos atendieron nunca en el gobierno nacional, quien maneja los fondos fiduciarios de los subsidios. Es recaudación federal lo que tiene el Estado para fondearse, para garantizarle al usuario, morigerar el impacto en el bolsillo del usuario, y lo aplican un 80-90% en Capital Federal y Gran Buenos Aires. ¿Quiere que le diga más ejemplo, que le dé un ejemplo claro de la discrecionalidad con los cuales se... ¿Por qué esto impacta en el bolsillo del usuario, esta discrecionalidad y discriminación hacia el interior del gobierno nacional? Perdón, usted no está diciendo que se quedan con los dineros, sino que ese dinero que le correspondería a ustedes va directamente a otros distritos. Así es, discrecionalmente. No está diciendo que se quedan con los fondos. No, ¿cómo voy a decir eso? Yo no estoy diciendo eso. Digo, yo recaudo para este fondo, me fondeo con 100 millones de pesos. Voy a dar un ejemplo X. Sí. 80 reparto en Capital y Gran Buenos Aires. Hay discrecionalidad. Esto no va en contra de nadie, es una realidad. O discriminación. Discriminación hacia el usuario del interior, discrecionalidad en la distribución de los subsidios. Le voy a decir otra cosa.
Más ejemplo de esto. La intendente de Rosario, que no recuerdo el nombre, Fein. Bueno, ha dicho... Bueno, ella maneja, perdón, pero también queremos hacer una aclaración ahí, ¿no? Que es un tema finito. En Rosario, a diferencia de todos los otros distritos de la mayoría, el boleto mínimo o el boleto en el servicio público de Rosario, en boleto mínimo en Rosario, depende de una resolución de la Intendencia, no pasa en una discusión legislativa, es decir, como acá en la capital, a través ya voy a ir a la capital, pero para mí también no cambia nada. Hay un estudio de costo, una realidad. Como usted dice, no solo que pasa, yo igual no iba a la tarifa, tiene 30 pesos de tarifa. La Intendente se cansó de decir realidades ante esta forma discrecional de manejar los subsidios, perjudicando a los usuarios del interior por parte del gobierno. Barbaridades, dijo, pasó 30 pesos. ¿Y acá? 24. Pasó el ministro de Transporte de campaña, por Rosario, ante todas las barbaridades reales que le dijo la Intendente, le prometió no, le firmó subsidio extraordinario hasta fin de año. A Rosario, ¿qué? Está muy bien eso, ¿eh? Ahora que el resto de los ciudadanos, de los usuarios, son de segunda en el interior, de primera son en Capital Federal, en Gran Buenos Aires. Esta es la realidad que estamos viviendo y que a veces cuesta entender. Ahora, dicho todo esto de la nación, dicho todo esto que lo venimos viviendo y que no se dan cuenta los usuarios, o a veces el periodismo en general, o la sociedad, vamos a generalizar, que este no es un problema del empresario, que el empresario tiene buena voluntad, está trabajando en endeudamiento hasta donde llegue, quiere defender su negocio. Digo, este es un problema de distribución, porque acá hay dos partes de la tarifa. Una es la que se le cobra al usuario y otra la que da el Estado para morigerar ese impacto en el usuario. Usted me está diciendo que no es solamente un 100% en servicio privado, sino hay componentes estatales también. Por supuesto. ¿Quiere que dé un ejemplo más claro? Usted va a el que fabrica gaseosa. Le aumentaron los costos, aumenta el valor de la gaseosa. Es oferta y demanda, costo y beneficio. Bueno, a nosotros, estoy hablando desde hace 30, 40 días atrás, nos aumentó todos los insumos, rulemanes, cubierta, chasis, esto y lo otro, todo lo que se le ocurra, un 30% promedio. Que no es la inflación del INDEC, porque el INDEC es una canasta de datos y sale un promedio. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? A nosotros nos regulan la tarifa, o sea que a nosotros nos aumenta el costo, también aumentó el costo laboral, y nosotros no podemos decir, bueno, me aumentó el costo, voy a aumentar el valor de lo que yo vendo, que es un servicio en este caso, puede ser un sándwich de milanesa, puede ser una torta de ricota. No tenemos esa posibilidad. Ahora, dicho todo esto de la Nación, que para mí en el área de transporte discriminó a usuarios que tienen que pagar más caro el boleto, y a empresas que el federalismo que tanto pregonaron y que nosotros nos ilusionamos, porque tuvimos, la única vez que nos recibió Dietrich, el ministro de Transporte, fue una reunión en Salta, en Jujuy, no recuerdo, que fueron 2 o 3 afiliados y que hablamos del federalismo y que estábamos muy contentos, ¿sí? Todo eso quedó tirado a la basura, con la empresa de transporte reclamando al excelentísimo presidente de la Nación una reunión, que distribuya en forma federal los subsidios. Con transporte y parado acá, Dietrich vino y fue a atender, que está muy bien, al sector del arándano. Que está muy bien. Ahora, ¿no tenía 15 minutos para juntarnos con nosotros? Bueno, eso es lo que sufrimos los empresarios y por consecuencia los usuarios de Tucumán. Dicho todo esto, y esto es lo importante creo hoy en día, el problema lo tenemos todos los tucumanos. Hoy, el usuario, las pymes, porque somos pymes, no somos empresa de 4.500 unidades como en Buenos Aires, lo tenemos todos los ciudadanos de Tucumán. Ya expresado este debacle económico que todo el mundo sabemos, digo, bueno, el problema está acá. Entonces le pedimos y tenemos propuestas, tanto al Ejecutivo Provincial y al Legislativo Provincial, como al Ejecutivo Municipal y al Legislativo, que viene a ser el Consejo, más los empresarios, más si es necesario para que nos representen en cualquier discusión en el Senado y en diputados, cuando se trate en presupuesto, ¿sí? Senadores y diputados, le pedimos que nos reciban y que busquemos la alternativa para salir de esta coyuntura. Esta es la realidad. El problema es nuestro,
Por eso hoy en día le estamos pidiendo al gobierno provincial, al gobierno municipal, a los legislativos que no atiendan porque se termina el transporte. Bien, a ver, Jorge, seamos claritos. ¿Están pidiendo que le envíen más fondos a través de subsidios o están pidiendo que se actualicen tarifas? A ver. Porque hay dos componentes, ¿no es así? Por supuesto, la tarifa está compuesta en dos partes. No, pero digo, en este caso. Sí, hay dos o más, que ahora se lo explico. Estamos pidiendo lo siguiente. ¿Están pidiendo aumento de subsidio? Estamos pidiendo, creemos primero que nos tenemos que sentar con los dos estados y... Perdón. ¿Están pidiendo más aumento de subsidio o no? Sí, pero déjeme que se lo explique. ¿Están pidiendo más aumento en el boleto o no? No, déjeme que se lo explique. A ver. Digo, primero necesitamos, la sociedad, los usuarios, los funcionarios y nosotros necesitamos sentarnos a ver cómo salimos de esto. Por supuesto que tenemos propuestas, que las tienen que evaluar y que queremos que sean en un consenso en general. Digo, como dije, está compuesta en dos partes la tarifa. Necesitamos saber qué transporte quiere el Estado, que son los poderes concedentes quien marca las normas, con coche de 10 años, de 15 años, porque hoy en día no hay renovación. Este año no se renovó un solo coche, lo cual va en perjuicio de toda la actividad del usuario, porque no hay créditos, ¿sí? ¿Qué tipo de transporte quieren? ¿Qué formato? De ahí pedimos exenciones impositivas en la provincia y en la capital. Pedimos saber qué parte del costo del viaje o del boleto va a esforzarse el Estado en costear en favor del usuario y qué parte va a pagar el usuario. ¿Sí? Necesitamos que nos gestionen créditos blandos porque las empresas están endeudadas en más de 30 o 40 millones de pesos por cada una. ¿Sí? Necesitamos que gestionen créditos. Necesitamos que haya una solución integral donde diputados, senadores nos representen cuando generan el tema del presupuesto en Buenos Aires. Necesitamos en definitiva saber cómo seguimos porque se cae rotundamente el 70% del transporte. Están pidiendo ¿qué tipo de impuestos, por ejemplo? A ver, todos los que se puedan, en la provincia ingresos brutos, Fondo Provincial del Transporte, Salud Pública, total o ¿Que lo parcial. eliminen o que le bajen? Estamos pidiendo la excepción completa, después podemos sentarnos y conversar. A ver, y eso no va en favor de la empresa, puede ir en favor de la sustentabilidad de la empresa, va en que no pague un mayor costo al usuario. Si no pagan ingresos brutos, ¿qué hace la provincia con la recaudación? No lo sé, eso yo no estoy para resolverlo yo. Yo digo que necesita el sector. No se puede pedir lo imposible, digo. No, ¿cómo? No es imposible si ya lo tuvimos. A la municipalidad también, que nos saque las tasas, que genere políticas de transporte. A ver, vamos a contramano del mundo. Vamos a contramano del mundo. A ver, esto de los subsidios no es tucumano ni argentino. Esto se importó desde lo que se hace en España, en Alemania, hace 40 años, 45 años, en pos de que la gente deje los autos en su casa, que los que menos tienen paguen menos el boleto de lo que realmente cuesta. Un boleto, históricamente, sin subsidio, cuesta. ¿Cuánto vale un café hoy? ¿Cuánto vale un café? Les pregunto a todos. ¿Dónde lo tome? 60 mangos. Hablando en criollo. Bueno, lo mismo que tiene que valer un boleto, $1. Bueno, ahí me acaba de dar un título. Le cambio la copa, perdón. Bueno, yo termino esta y le agarro la suya. Bien. Perdón. Gracias. Perdón si lo interpreté mal. Usted dice que con esta realidad el boleto tenía que costar 60 pesos. Yo dije lo siguiente, si no existieran los subsidios como existen en el resto del mundo, o si no existieran como no existía hasta el 2002, un boleto, el costo de un viaje de 3 kilómetros es igual a un café, un lustre, y lo quieren modernizar, 60 mangos vale un café en todos lados. Un lustre 55, 60 pesos. ¿Estamos? O lo quieren modernizar es el valor de $1. ¿Estamos? Sí. Esto es así. Quiero expresar, y si me permite, a todos los... Como dije, esto de los despidos no es institucional. Es una realidad que nos llevó lamentablemente en pos de garantizar el servicio básico, núcleo del transporte, dentro de la franja con reducción de servicio, dentro del piso y el techo que está declarado en cada jurisdicción. Quiero pedir disculpas, pero que sepan también los empleados que es una medida muy dolorosa para nosotros, que no nos da gusto, que es lo único que estamos teniendo, achicar costos de combustible,
achicar costo lamentablemente de mano de obra o de empleado, como para seguir prestando un servicio. Dos datos le doy. Cualquier economista, cualquier contador, cualquiera que interprete ingresos y egresos, en la línea 10, 74.000 litros de gasoil al mes. No invento, está planillado, está consumido. Línea 10. Sí, la mía. Estoy dando ejemplo de la mía cuando estoy hablando en general, pero cuando tengo que dar un ejemplo lo hago personalizado para no complicar el resto de la empresa. 74.000 litros de gasoil, ¿sí? 4 millones de pesos, el 40% de los ingresos. El otro 57% es el costo laboral, cargas sociales y sueldos. Que lógicamente hay una parte que la pagamos y otra que la ponemos en plano o la debemos, por eso seguimos funcionando. Esto es una bola de nieve que está gigante y que se le cae en la cabeza a todas las pymes, empresarios y a todos los usuarios. Por eso digo, si bien el debacle es nacional, hoy necesitamos, escuchen bien, estamos pidiendo a los poderes concedentes tucumanos que nos sentemos a la mesa, sin bandería. Nosotros lo que estamos pidiendo es poder sustentar las empresas. No estamos hablando de rentabilidad. ¿Qué vamos a hacer con el transporte? ¿Le vamos a dar 2 o 3 años más de antigüedad al coche? ¿El servicio está asegurado hoy o...? Hoy por hoy está asegurado. Esto es día a día. Digo, porque también por allí se habla la posibilidad de un paro de UTA. Digo, desde el punto de vista empresarial, el servicio está asegurado. Está asegurado porque pagamos los sueldos, porque el sector entero y la sociedad sabe. Aunque entonces descartamos la posibilidad de un paro. Hoy por hoy sí, por supuesto. Salvo que UTA decida otra cosa. Apelaremos, veremos cómo lo hacemos, porque no hay razón. Usted está diciendo que no hay razón que se haga un paro por parte de UTA. Yo entiendo que desde el encuadre no. Pero bueno, ellos tendrán su postura, nosotros la nuestra. Hoy estamos citados 12:30 en la Secretaría de Trabajo. Digo, y de no corregir esto, sí, lamentablemente la actividad se va a precarizar más, va a haber menos puestos de trabajo. Le hago una consulta, no sé si es real. Pregunte lo que quiera. Sí. Por allí se ha trascendido una información, no sé si me la comentaron bien, y le pido disculpas si estoy equivocado, ¿no? Si que a la par de la caída, sí, a la par de la caída, dicen, de los pasajeros y de los servicios que se habrían reducido, porque también hubo algunos despidos en el área de comercio, despidos en distintos sectores, ya no es la misma cantidad de pasajeros que ustedes tuvieron que reducir, pero dicen que hay una empresa, si no me equivoco, la 19, usted me puede corregir, que lejos de vender menos boletos, ha vendido más boletos. A ver, la caída de pasaje, primero siempre hay excepciones, hacia arriba y hacia abajo, en cualquier regla, en cualquier norma y en cualquier actividad. Segundo, la 19, que es una empresa colega, no sé si vendió más boletos, por lo que yo interpreté, me dijo que no. Ah, bien. Me dijo que no. No obstante eso, voy a hablar de la 19. La 19 es una empresa que ha trabajado muchísimo en la capacitación del personal y todo lo demás. Y es una empresa de esas excepcionales, arrancando por su traza, que es periférica. Sí, y esto no va en desmedro de una empresa, todo lo contrario, ha hecho muy bien las cosas. Ahora, es periférica. Tiene excelente parque móvil, ¿sí? Y tiene muy buena capacitación de la gente. Ahora no entra la Crisóstomo, no entra a los lugares conflictivos donde el tiempo de marcha, velocidad comercial, encarece el sistema. ¿Estamos de acuerdo? Encarece el costo cuando usted entra a la Crisóstomo, cuando usted entra a la San Lorenzo o cuando va por la Santiago, para dar algún ejemplo, porque usted va mucho más lento y tiene más complicaciones para prestar el servicio. Las empresas que van por ahí se nos encarece. Felicito a la 19, tengo la información de adentro del propio Villagra, que está viviendo esta crisis, que le está afectando, pueden entrevistarlo, seguramente no en la magnitud que otros, tengo la certeza de que no. No obstante eso, fíjese que hay líneas que tienen todo el parque 0 kilómetros y no son reconocidas. La línea 12, por ejemplo. La línea 12 tiene, no voy a hablar de la mía, la 10 tiene 20 y pico de coches 0 kilómetros, 2018, piso bajo, todo. La 12, vamos a hablar de otra, la 12. La 12, la 19, que recién la mencionaba. La 12 tiene 40 coches 0 kilómetros, aire acondicionado, el 20% de eso son
piso bajo y rampa para discapacitados. A ver, vaya para el este, que ahora no sé cómo hacer para pagar los coches, otra cosa. Vaya para el este. La 123 el servicio que tiene. Está trayendo, o trajo de planes viejos de hace 2 años atrás, que se sacan ahora, coches, fíjese el servicio que tiene. Por eso digo que siempre hay excepciones hacia arriba y hacia abajo. Ahora, en este contexto económico, y si no nos sentamos, San Miguel de... Perdón, le hago una pregunta, la puede responder o no, porque si hay intereses creados, digo, o hay alguna cuestión judicial... puedo responder. La línea 11, por ejemplo, ¿qué está pasando? No, la línea 11 hasta donde yo sé, no tengo ¿Usted participó de la licitación? No, de la licitación no participé. Yo tenía un viejo decreto por los cuales perdí más de 8 millones de pesos en su momento, en el 2017, donde fue impugnado, cuestionado judicialmente. Luego de 6 meses tener los coches parados, pagar patente, transferencia, esto y lo otro. ¿Cuánto perdió ahí? Y más de 8 millones de pesos en cuotas que pagué, porque después hubo que devolver los coches porque no me la adjudicaron. Pero está muy bien, nos acogimos a lo que dice la ley, porque así es. La justicia, en definitiva. Después hubo una licitación y sé, y esto lo sé así como... Yo he escuchado que todo lo que es con respecto a la licitación, a la prestación del servicio del colega que está prestando el servicio hoy en día, como los que se presentaron en la licitación, está en la justicia a resolverse. Esa es la realidad de la 11. Bien, lo último, Ángel Rafael Suárez tiene una consulta y Marcelito Cruz. ¿Cómo no? Ángel Suárez tiene una consulta, así que Ángel, sí, lo último para terminar. Sí, que él vea cómo la acomoda la pregunta, que tiene 2 partes. La primera, ¿cuál es la realidad con el tema de la controversia de Nación y Provincia sobre el aporte que reemplaza los subsidios? La Nación dice, están depositados 160 millones de pesos para los empresarios, pero la provincia no los retiró porque no da el informe de la redistribución. Ahí están los 160 millones que le vendrían bien a las empresas. Y la otra tiene que ver con algo contradictorio, porque la nota arranca diciendo que los usuarios no tienen que pagar más caras las tarifas, pero a la vez se pide una tarifa seria al Ejecutivo y se dice que el valor de boleto sería de 60 pesos a $1. Si no hubiera subsidio, perdón, Jorge, y en todo el mundo, corrígeme si me equivoco, los subsidios se le da al usuario, no a las empresas, sino habría que rever también el tema de los subsidios para que lo beneficie a todos. A ver, vamos por partes. La primera, ayúdeme porque hizo tantas juntas ya repetitivas de hace mucho tiempo que me pierdo. La primera. El tema de los 160 millones de pesos. Primero, 160 millones de pesos, sí, me acordé, Ángel. 160 millones de pesos no están depositados. Deben estar en el fondo fiduciario que maneja la Nación. Segundo, esto es financiero, todo lo que yo planteé es económico. Nosotros deberíamos tener, no son 160 de septiembre y de octubre, son 106 millones de pesos, ¿sí? Segundo, se cambió la forma de pago por orden de la Nación y se implementó en el Ejecutivo Provincial un sistema donde hubo que llevar CBU, sesiones, porque hay algunos que tantas dudas que tenemos, que ya pasamos los subsidios, por ejemplo, para pagar cuotas de unidades o al proveedor de gasoil. Todo eso demandó un tiempo. Todo el subsidio de agosto ya lo cobramos y la jurisdicción, o sea, el secretario de Transporte, tiene toda la rendición completa, con CBU y concesiones. Yo supongo que lo está rindiendo, no hay depositado 160 millones de pesos, lo que adeuda la Nación es el subsidio de septiembre y de octubre, que estamos en tiempo, de 53 millones, que nosotros entendemos que hoy lo está rindiendo la provincia, la rendición, y se acreditarán o uno o los dos, porque octubre todavía tiene tiempo. La segunda, discúlpeme, Ángel. Sí, tiene que ver con el tema de tarifas. Por un lado decían que los usuarios no tienen que pagar más, pero por otro lado piden a los ejecutivos que revean y que un precio de un boleto tendría que estar a $1 o 60 pesos. A ver, ¿qué digo? El valor del costo de un viaje acá en Corriente, en Buenos Aires, en el AMBA, es del valor de un café, para hablar en criollo, o de $1. El Estado o los estados tienen que decidir qué parte quiere va a poner el Estado nacional o el Estado provincial o municipal y qué parte va a pagar el usuario. Porque es una tarifa compuesta por lo que paga el usuario y por los subsidios. ¿No habrá paro hasta las elecciones? No lo sé. Desde nuestro lugar hacemos todos los esfuerzos para que no. Creo que le quedó una tercera, Ángel. Sí. ¿O no, Ángel?
Sí, tenía que ver con el tema de los subsidios. ¿A quién tiene que subsidiar el Estado? ¿Al usuario como en todo el mundo o a las empresas? No, ¿Cómo todo es el mundo equilibrio? no subsidia al usuario. Y acá sí se subsidia al usuario. Lo que pasa es que el beneficiario es el usuario y los destinatarios son las empresas. Con una polinómica que es la que maneja el Estado Nacional y no la provincia, donde se involucra litros de combustible, pasajeros transportados promedio y todo lo demás. Hoy en día se subsidia o se compensa tarifa del usuario, hacia el usuario. Los destinatarios son las empresas. ¿Qué pasaría en Tucumán si es lo que está diciendo usted, que hay algunos lugares que se quiere subvencionar la oferta y la demanda? Habría líneas o ramales en Tucumán que no podrían funcionar. Y como esto es un transporte público, responsabilidad del Estado, en cabeza, explotado por los empresarios, qué sé yo, el que va al Diamante, le voy a dar un ejemplo, o algún barrio periférico que no tiene mucho caudal de pasajeros, si no fuera por un promedio, que bien lo hizo la Nación, ¿sí?, que lo aplica la provincia y el municipio, esos ramales no podían funcionar, pero no dude que los beneficiarios son los usuarios. Jorge Berreta, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Nos vamos.